Tenemos un descubrimiento arqueológico que cambiará todo para compartir contigo justo desde las sombras del monte del templo en Jerusalén. El monte en Jerusalén nunca ha sido excavado, pero un proyecto de construcción ilegal hace 20 años abrió la puerta a Shiloh a algunos hallazgos importantes. Se utilizó radar de penetración terrestre para escanear debajo del monte del templo, y lo que los investigadores descubrieron fue asombroso. Durante más de un siglo, este terreno ha permanecido intacto, sin excavaciones, sin perforaciones, sin investigaciones detalladas, principalmente porque las consecuencias políticas y religiosas de alterarlo son demasiado grandes para la mayoría de los gobiernos. El monte del templo se encuentra en la encrucijada de tres grandes religiones mundiales, cubierto con más de 2000 años de conflicto e historia. Es uno de los lugares más sensibles y fuertemente protegidos en la Tierra. Durante décadas, lo que yacía bajo su superficie permaneció oculto y sin ser perturbado. Pero entonces, los científicos recurrieron al radar de penetración terrestre, dirigiéndolo profundamente en la roca madre, en busca de respuestas que habían estado enterradas por generaciones. La misma tecnología que una vez se utilizó para descubrir cámaras ocultas dentro de la Gran Pirámide de Giza, ahora se centraba aquí. Y lo que retornó desde debajo de la superficie fue completamente inesperado, formas que no deberían estar allí, espacios vacíos que ninguna autoridad ha mencionado jamás. Lo que los escaneos revelaron no solo planteó preguntas, provocó una cadena de descubrimientos que las autoridades aún están intentando controlar. Al final, entenderás por qué causó tal revuelo. Pero para comprender realmente por qué importa ese escaneo de radar, debes retroceder hasta cómo estuvo a punto de nunca contarse toda esta historia. En 1999, maquinaria pesada comenzó a abrirse paso en el suelo debajo de uno de los lugares más disputados y sensibles del mundo, cambiando todo lo que vino después. La Waqf Islámica aprobó la construcción de una mezquita subterránea en un área conocida como los Establos de Salomón. El monte del templo, venerado como el tercer lugar sagrado del Islam después de la Meca y Medina, ya se había convertido en un punto de conflicto político y religioso extremadamente sensible. Lo que hizo la situación aún más controvertida fue cómo se llevó a cabo. Sin aprobación de las autoridades israelíes, sin supervisión arqueológica y sin documentación adecuada. Y en solo 3 días se removieron alrededor de 9000 toneladas de tierra y se vertieron en el valle del Kidrón como basura de construcción común, mezcladas con escombros de concreto y metal enredado. Esas toneladas de tierra no eran solo tierra. Los trabajadores atravesaron capas de historia como si estuvieran excavando en un sitio de construcción rutinario. Cientos de camiones que contenían rastros de casi 3000 años de actividad humana se dispersaron sin un solo registro, fotografía o catálogo. Este era el tipo de suelo cuidadosamente estratificado que los arqueólogos estudian en toda su carrera, perdido en cuestión de días. Y aquí está la parte que la mayoría no comprende. Esto no era solo tierra cualquiera. Es la colina que el libro del Génesis identifica como el Monte Moriah, el lugar donde Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Ya también es donde el rey Salomón construyó el primer templo, que se cree albergó el Arca de la Alianza en una cámara tan sagrada que solo una persona podía entrar una vez al año. Ese templo fue destruido en 586 a.C. por los babilonios. Posteriormente, se construyó un segundo templo en su lugar, pero también sufrió un fin violento en el año 70 después de Cristo, cuando las fuerzas romanas lideradas por Tito, hijo de Vespasiano, asaltaron Jerusalén con decenas de miles de soldados y llevaron a la ciudad ya debilitada a su colapso final. Para los musulmanes, este suelo es conocido como el Santuario Noble, el lugar desde donde se cree que Mahoma ascendió al cielo. Para los cristianos, es recordado como el sitio donde Jesús Cristo volcó las mesas de los cambistas. 3 grandes religiones, todas vinculadas a una pequeña colina. Para los judíos, es su lugar más sagrado. Para los musulmanes también es profundamente sagrado. Cada lado cree que todo el sitio les pertenece. Lo que mantiene la situación en equilibrio es una frágil balanza construida sobre la diplomacia, la tradición duradera y el riesgo constante de conflicto. Durante más de un siglo, esa tensión mantuvo todo lo que había debajo de la superficie completamente fuera de límites, sin excavaciones, sin exploraciones, nada.
Uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo permaneció sellado e intacto. Luego, las máquinas pesadas lo atravesaron. Y en algún lugar de esos escombros vertidos en el valle del Kidrón aún yacía evidencia invaluable, pero no por mucho tiempo, porque dos individuos estaban a punto de intentar algo que la mayor parte del mundo académico ya había descartado como inútil. Lo que recuperarían de ese suelo tenía el potencial de cambiarlo todo: la rescate. Cuando Gabriel Barkay escuchó lo que había ocurrido debajo del monte del templo, inmediatamente fue al valle del Kidrón y se quedó en el borde del vertedero. Tenía más de 60 años y había pasado décadas trabajando en la tierra de Jerusalén. A lo largo de los años, había descubierto hallazgos que la mayoría de los arqueólogos solo sueñan con encontrar, como pequeños rollos de plata que contienen algunos de los textos bíblicos más antiguos jamás hallados. El tipo de descubrimiento que obliga a reescribir libros de historia. Entendía mejor que casi nadie vivo cuán valiosa era esa tierra desechada. ¿Qué capas de historia estaban contenidas en cada metro cúbico de esa tierra? ¿Qué nombres? ¿Qué objetos? ¿Qué historias estaban entrelazadas en ella como hilos? Y ahora, todo había sido reducido a basura. Más tarde, se describió como presenciar cómo se destruía una escena del crimen en tiempo real. Miles de años de historia cuidadosamente estratificada, arrancados de su contexto y dispersados sin ningún registro. Una historia que nunca podría volver a completarse por completo. A su lado estaba Zachi Dvira, quien sentía lo mismo, pero no impotencia. Lo que él experimentaba era rabia, un tipo de ira que se afila con la acción. Juntos, miraron esa montaña de tierra vertida y vieron algo que nadie más vio. No solo un desastre, sino una oportunidad final. Así fue como comenzó el proyecto de filtrado del monte del templo. Todo comenzó en un parque público en Jerusalén Este, sin apoyo institucional importante, sin fondos gubernamentales, solo con determinación. Sin tierra recuperada y un número creciente de voluntarios. Personas venían de todas partes del mundo, día tras día, año tras año, trabajaban bajo el calor, tamizando cuidadosamente la tierra descartada a mano, cubo por cubo, fragmento por fragmento. Y lo que encontraron fue increíble. Más de 500.000 artefactos surgieron de ese suelo. Monedas que datan del reinado del rey Herodes el Grande, puntas de flecha del período cruzado, joyas islámicas y fragmentos de cerámica de decenas de civilizaciones que abarcan más de 3.000 años. Era como descubrir toda la historia condensada de Jerusalén, oculta en lo que se había considerado simple basura de construcción. Luego, un día, un voluntario notó algo pequeño, un trozo de arcilla endurecido, aplastado y agrietado por el paso del tiempo, fácil de pasar por alto. Pero bajo la lupa resultó ser algo extraordinario, una bulla, un sello antiguo usado para autenticar documentos oficiales. La inscripción estaba escrita en paleohebreo e identificaba a alguien llamado Galiahu, hijo de Immer. El nombre Immer también aparece en el libro de Jeremías, vinculado a una familia sacerdotal del período del primer templo. Esta diminuta pieza de arcilla, del tamaño de una uña, era una prueba poderosa. Indicaba a una persona real mencionada en las escrituras, no una leyenda, no un símbolo, sino alguien que vivió, trabajó y dejó su huella hace casi 3.000 años en esa misma colina. Y si estas pequeñas pistas están llevando a donde los investigadores creen que van, lo que viene después hace que todo lo visto hasta ahora parezca solo el comienzo. Se descubrieron más bullae, nombres que coincidían con registros bíblicos, y símbolos como menorá, puertas del templo y vestimentas sacerdotales. Cada uno parecía un mensaje directo del mundo antiguo, pero aquí es donde se vuelve aún más intrigante. Estas antigüedades no estaban dispersas aleatoriamente. Aparecían en grupos, formando patrones que coincidían estrechamente con las descripciones antiguas de áreas sagradas en la colina. El patrón era demasiado preciso para ignorarlo. El proyecto de tamizado no solo había descubierto artefactos, había revelado una especie de mapa. Y ahora, un nuevo grupo de investigadores tenía una forma de seguir ese mapa más profundo de lo que cualquier excavación podría lograr. La red oculta. Entre 2021 y 2024, los investigadores comenzaron a combinar datos de radar de penetración en el suelo con antiguos mapas topográficos británicos de los períodos otomano y del Mandato.
Pues esos registros históricos ya habían insinuado algo inusual bajo la superficie. Los informes llevaban mucho tiempo mencionando extrañas cavidades subterráneas cerca del borde sur del monte del templo, cámaras, escaleras y espacios vacíos que nadie podía explicar completamente. Durante generaciones, estos relatos estaban archivados, a menudo descartados como especulación de una era menos científica. Pero un nuevo equipo decidió revisarlo. La excavación directa debajo del monte seguía siendo prohibida, demasiado sensible políticamente y demasiado explosiva religiosamente. Entonces, recurrieron al radar de penetración en el suelo, la misma tecnología que alguna vez reveló cámaras ocultas dentro de la Gran Pirámide de Giza, y dejaron que los datos hablasen por sí mismos. Lo que retornó fue imposible de ignorar. Y los escaneos revelaron líneas rectas, ángulos agudos y patrones geométricos, claros signos de construcción humana en lugares donde solo debería existir piedra caliza natural. Había indicios de habitaciones, pasillos y espacios sellados que simplemente no deberían estar allí. Aquí es donde se vuelve aún más convincente. Cuando los investigadores superpusieron los resultados del radar sobre antiguos mapas topográficos británicos de hace más de un siglo, las formas coincidían casi perfectamente. Los mismos pasillos, las mismas escaleras bloqueadas, los mismos espacios vacíos. Después de más de 100 años, la tecnología moderna había confirmado lo que los exploradores anteriores sospechaban, pero pocos creían. El radar no estaba detectando ruido, sino algo real, algo escondido, algo sellado. Pero había una limitación. El radar no puede ver dentro de piedra sólida. Luego, durante trabajos en los túneles del muro occidental cerca del muro, los operarios hicieron un descubrimiento inesperado. Mientras limpiaban escombros de una estructura que data de la época del rey Herodes el Grande, descubrieron una escalera parcialmente enterrada, tallada directamente en la piedra caliza. La escalera bajaba hacia la oscuridad total. En el fondo encontraron una antecámara olvidada hace mucho tiempo, que había sido excavada de forma tosca, sin ningún cuidado arqueológico adecuado. Las paredes superiores aún mostraban vestigios de la artesanía del Imperio bizantino. Grabados tenues, cruces desgastadas e inscripciones que datan del siglo IV y V. Los primeros cristianos se reunían y adoraban en ese espacio hace casi 1500 años. Sí, pero lo que yacía debajo del suelo era mucho más antiguo. Las piedras de la base estaban hechas de bloques de piedra labrada, cortados y ajustados con una precisión que rara vez se ve fuera del período del primer templo. Esto no era obra cruzada, ni romana, ni siquiera del tiempo de Herodes el Grande. Era algo mucho más antiguo. La artesanía apuntaba a técnicas que desaparecieron en gran medida después de la conquista babilónica de Jerusalén. Esa realización obligó al equipo a detenerse y repensar todo lo que creían saber. Luego, encontraron algo aún más inquietante. Una segunda escalera, parcialmente colapsada y apretadamente llena de escombros. Pero esto no fue resultado del tiempo ni de la descomposición natural. Las piedras habían sido colocadas deliberadamente, encajadas en su sitio por manos humanas. Y alguien había sellado ese pasaje a propósito, como si fuera de suma importancia que nadie llegara nunca a lo que había debajo. El radar ya había revelado un espacio vacío debajo. Ahora, la pregunta era sencilla y peligrosa. ¿Alguien realmente bajaría allí abajo? La estructura subterránea. Bajo esos pasajes sellados, los investigadores descubrieron algo que cambió completamente su comprensión de lo que podría estar escondido debajo. Lo que descubrieron fue mucho más complejo de lo que cualquiera esperaba. Una vasta red de aljibes subterráneos, canales y acueductos tallados directamente en la roca madre. No era solo grande, sino que estaban interconectados y diseñados con un nivel de sofisticación que parecía muy avanzado para su época. Cuando los investigadores analizaron los residuos minerales del revestimiento de yeso, los resultados de la datación por carbono fueron sorprendentes. Esto no era romano ni herodiano. La línea de tiempo señalaba de regreso al período del primer templo, alrededor del siglo VIII al IX a.C. Eso sitúa su construcción justo en la era de los antiguos reyes de Israel, descritos en la Biblia hebrea, tradicionalmente asociados con la época de Salomón. Pero lo que realmente asombró a los expertos no fue solo lo viejo que era.
Fue lo avanzado que resultó ser su diseño. Túneles estrechos de alimentación guiaban el agua de lluvia hacia reservorios usando patrones de flujo que prevenían la estagnación. Canales de desbordamiento redirigían el exceso de agua hacia cámaras secundarias, protegiendo el sistema de inundaciones y manteniendo un suministro constante. Incluso tenían en cuenta las diferencias de presión, cambios estacionales y lluvias intensas repentinas después de largos periodos de sequía. Esto no era una construcción simple, era una ingeniería a gran escala, altamente planificada, construida por una sociedad que claramente entendía cuán vital era el agua, tanto en lo práctico como en lo espiritual. No solo gestionaban el agua, sino que la integraban en la estructura misma del paisaje. Y cuando los investigadores compararon estos hallazgos con textos antiguos, las cosas comenzaron a encajar. Varios de estos sistemas coincidían con descripciones encontradas en los libros de crónicas, que mencionaban preparativos realizados por reyes de Israel para proveer agua a los rituales del templo. De repente, lo que parecía descubrimientos aislados empezó a formar una imagen mucho más grande. Benny se encontró una gran cuenca justo debajo del área donde los textos hebreos situaban el altar de sacrificios. Estaba revestida con gruesas capas de ceniza y rastros difusos de residuos orgánicos, evidencia que sugería actividad ritual repetida durante siglos. Como explicó un investigador, habían descubierto más de 6.000 monedas antiguas, fragmentos de figurillas y estatuas, e incluso objetos vinculados a guerras antiguas. Pero lo que más destacaba era el patrón: señales de uso ritual continuo, lavados, purificaciones, ofrendas, realizadas una y otra vez en el mismo lugar a lo largo de generaciones. Pero aquí es donde las cosas se volvieron aún más intrigantes. Los canales no terminaban en los aljibes. Las exploraciones con radar ya habían mostrado que continuaban más profundamente, llevando hacia cámaras que habían sido selladas con una precisión increíble. Estos espacios habían permanecido intactos a través de todos los imperios, todos los terremotos, todas las invasiones que habían pasado por esta colina durante casi 3.000 años. Y ahora, el equipo se preparaba para entrar. Liderándolos estaba Yuval Baruch, un investigador conocido por su enfoque calmado y metódico. No era alguien que persiguiera el dramatismo. Confiaba en las evidencias, se movía con cuidado y documentaba todo con precisión. Al guiar al equipo más allá de la escalera sellada, avanzó de la única forma que sabía, lentamente, en silencio y un paso deliberado a la vez hacia lo desconocido. El pasaje se estrechaba a medida que avanzaban. El aire se sentía pesado, antiguo, intocado por el aliento humano durante miles de años. Era esa especie de quietud que simplemente ya no se encuentra en la superficie. El radar ya les había mostrado la forma de la cámara adelante, el tamaño del espacio y el contorno de lo que podría estar dentro. Pero ver datos en una pantalla es una cosa. Estar allí en completa oscuridad es otra completamente distinta. Al final del pasillo, llegaron a un umbral de piedra sellado. Con cuidado, retiraron las últimas piedras. Nadie habló. Nadie se movió. Dentro había una pequeña cámara, no más de 3 metros de ancho. Las paredes estaban talladas directamente en la roca, lisas, desnudas, sin decoraciones, sin grabados, sin color, solo piedra cruda y antigua. En el centro había un cuenco de piedra poco profundo, parcialmente enterrado en ceniza. A su alrededor, fragmentos de incienso quemado. Habían colocado lámparas de aceite de arcilla negra con una precisión deliberada. Pequeñas ofrendas estaban dispuestas de manera que parecía intencional, casi reverente. Este no era un espacio que hubiera colapsado o sido olvidado. Había sido sellado, deliberadamente, como si estuviera destinado a permanecer intacto para siempre. Y durante más de 2.000 años, así fue. Se veían marcas difusas en el cuenco, desgastadas por el tiempo, pero aún legibles bajo la luz directa. La escritura era paleo, hebrea. Yuval Baruch se inclinó más cerca. Su linterna frontal iluminó las letras talladas mientras las leía lentamente, una vez, luego otra vez. Y entonces, su voz se quebró. Aquel que habita aquí, su espíritu, nunca se va. Yuval Baruch dio un paso atrás. Alguien detrás de él escuchó su respiración, no exactamente un jadeo, y no exactamente una palabra.
Y en ese momento, todo el equipo entendió antes de que él pudiera explicar. Sus manos no estaban firmes. Este era un hombre conocido por su precisión, por su control, por confiar solo en las evidencias. Y, sin embargo, aquí estaba, dentro de una pequeña cámara tallada en roca sólida, enfrentándose a algo para lo que nunca se había preparado. Esto no era solo el descubrimiento de otro artefacto. Sentían que era algo más, como una prueba física de una presencia. A su alrededor había objetos, piezas de joyería, sellos, impresiones de sellos, fragmentos de accesorios de ropa, cada uno silencioso, pero profundamente intencional. Entonces, la comprensión se asentó. Esas palabras talladas en la piedra no eran poéticas y no eran solo decorativas. Coincidían con descripciones de textos antiguos, de descripciones vinculadas a un lugar y solo a uno, el lugar santísimo, la cámara más interior del templo, que se creía era la morada de la Shekinah, la presencia física de Dios. Según la tradición, era tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año. Se decía que si entraba sin merecerlo, no sobreviviría. Una cuerda sería atada a su tobillo, para que su cuerpo pudiera ser sacado sin que nadie más tuviera que entrar. Durante siglos, nunca se había encontrado rastro físico de ese espacio. No artefactos, no ubicación confirmada, nada que pudiera convertirlo de una creencia en una evidencia. Los estudiosos debatían si era un lugar real o una idea simbólica transmitida a través de generaciones hasta ahora. El momento en que su voz se quebró en esa cámara cambió todo. Y luego vino la confirmación científica. Los resultados de la datación por carbono regresaron. Las lámparas de aceite coincidían con ejemplos del siglo 8 al 7 a.C., el período exacto del primer templo. Por primera vez, la línea entre historia, fe y evidencia física comenzó a difuminarse de una manera nunca vista antes. Las pruebas mostraron que la piedra caliza coincidía con materiales asociados con la era tradicionalmente vinculada a Salomón. La redacción de la inscripción también se alineaba estrechamente con textos religiosos del período del primer templo, algunos de los cuales solo fueron redescubiertos en tiempos modernos a través de los manuscritos del Mar Muerto. Esto ya no era especulación, era físico, datable y verificable. Hace casi 3000 años, alguien había tallado esas palabras en piedra intencionadamente para que el mensaje perdurara. Sin importar cuántos imperios surgieran y cayeran sobre ella, escondido en silencio, sellado en oscuridad, esperaba. Y ahora, finalmente había sido leído. La revelación. El descubrimiento envió ondas de choque por el mundo académico, pero no en voz alta, sino de manera discreta, silenciosa, cuidadosa. La información ha sido revelada en fragmentos, con cautela y deliberación. Porque quienes comprenden lo que se encontró, también entienden los riesgos. El monte del templo es sagrado para 3 grandes religiones del mundo. Cualquier afirmación que parezca confirmar una tradición sobre otras tiene el potencial de generar tensiones mucho más allá de Jerusalén. En muchos aspectos, este descubrimiento es como una chispa en una habitación llena de combustible. Y todos los involucrados saben lo peligroso que podría volverse si se maneja con imprudencia. El teólogo Michael L. Brown lo describió como una de las confirmaciones arqueológicas más importantes de las Escrituras desde los manuscritos del Mar Muerto, advirtiendo también que su significado completo podría tomar décadas en entenderse por completo. Para algunas comunidades cristianas se ve como una afirmación poderosa, evidencia de que los relatos bíblicos podrían estar basados en una realidad histórica y no solo en historias moldeadas y transmitidas con el tiempo. Pero aquí está la realidad. No todos están celebrando. David Lau reconoció, según informes, que el descubrimiento se alinea con lo que muchos creyentes siempre han considerado cierto. Al mismo tiempo, y advirtió que perturbar un área vinculada a la Shekinah sin la preparación espiritual adecuada se considera una violación grave en la creencia judía tradicional. Para muchos judíos devotos, este suelo no solo es importante desde el punto de vista histórico, sino que está espiritualmente vivo. Escarbar en él no se ve como exploración, sino como profanación. Las autoridades islámicas, por otro lado, han permanecido en su mayoría en silencio. Sin embargo, hay indicios de una preocupación profunda sobre cómo podrían usarse tales hallazgos, especialmente en lo que respecta a reclamaciones políticas o territoriales.
El Monte del Templo existe bajo un delicado equilibrio mantenido a través de décadas de diplomacia y tensión constante. Ese equilibrio siempre ha sido frágil, pero ahora puede ser más inestable que nunca. Y una sola confirmación pública clara de estos descubrimientos podría ser suficiente para alterar acuerdos que han mantenido esta situación sensible durante generaciones. Y sin embargo, detrás de escenas, la investigación avanza más rápido que nunca. Los científicos ahora buscan permisos para usar la imagen por muones, una tecnología de escaneo de partículas que ayudó a revelar cavidades ocultas dentro de la Gran Pirámide de Giza en 2017. La idea es simple: mapear lo que hay debajo sin excavar, sin perturbar la superficie y sin desencadenar reacciones políticas o religiosas. Porque el radar de penetración en el suelo ya ha mostrado otra cosa: 3 cavidades ocultas más. 3 espacios sellados, nunca abiertos, nunca mapeados, nunca vistos en tiempos modernos, y uno de ellos destaca. Se encuentra justo debajo de la cúpula de la roca, extendiéndose casi 12 metros de ancho. Eso lo convierte en la mayor cavidad desconocida bajo todo el monte del templo, justo debajo de una de las estructuras de mayor significado espiritual en el mundo. Nadie sabe qué hay en su interior. Nadie sabe quién la selló o cuándo, y la verdad es que las barreras políticas y religiosas que rodean este sitio son tan complejas que tal vez nunca veamos esas preguntas respondidas en nuestra vida. Pero tómate un momento para pensar en lo que las exploraciones ya han revelado. Desde una cámara de apenas 3 metros de ancho, los investigadores encontraron un lavabo de piedra, una inscripción y evidencia de que algunas creencias apuntan al lugar santo como un lugar real y físico, no solo una historia. Todo eso provino de un espacio que no era más grande que una habitación pequeña. Ahora, imagina algo mucho más grande. Una cavidad sellada de casi 4 veces ese tamaño, ubicada justo debajo del área donde la tradición dice que Salomón colocó el Arca de la Alianza, un lugar donde se cree que la presencia divina descansaba entre 2 querubines dorados, donde, según la tradición mística judía, la piedra fundamental de la creación conecta el mundo físico con el espiritual. Y esto es lo que lo hace aún más intrigante. Los investigadores creen que esas 3 cavidades detectadas por radar podrían no ser las únicas. El radar de penetración en el suelo tiene límites, solo puede alcanzar cierta profundidad, pero métodos más avanzados como la imagen por muones podrían llegar más lejos, revelando potencialmente espacios ocultos en lo profundo de la roca sólida, lugares a los que el radar simplemente no puede acceder. Y espacios que podrían haber sido sellados mucho antes de la destrucción babilónica de Jerusalén, antes del exilio, antes de que todo cambiara. Algunos creen que estas cámaras pudieron haber sido selladas deliberadamente por sacerdotes que vieron venir la invasión, eligiendo no preservar la estructura del templo en sí, sino proteger lo que representaba, para esconder algo tan importante que solo sería descubierto por una civilización futura, con herramientas que ni siquiera pueden imaginar. ¿Y si eso es exactamente lo que ocurrió? ¿Qué pasaría si el vacío sellado más grande bajo la cúpula de la roca contiene la respuesta a una pregunta que 3 religiones han estado haciendo durante miles de años? El radar ya ha delineado sus bordes. El misterio ya no está completamente oculto. Y una vez que se abre una puerta como esta, incluso ligeramente, y quizás nunca vuelva a cerrarse por completo, entonces, ahora la pregunta es tuya. ¿Deben los investigadores continuar y abrir estas cámaras selladas? ¿O hay secretos que están destinados a permanecer enterrados para siempre?